Bienvenido a De ti se trata, un espacio para poner luz en esos momentos en los que sentimos que nos hemos perdido un poco en nuestra propia vida. Soy Vane, coach emocional y sentimental, y también alguien que ha perdido el rumbo más de una vez y sigue aprendiendo de los vaivenes de la vida. Aquí hablaremos de lo que duele, de lo que muchas veces no vemos ni cuestionamos, y de esos momentos en los que todo parece incierto y no sabemos por dónde seguir, porque al final de eso se trata, de ti, de entender lo que sientes, conocerte mejor y aprender a elegirte. Es cuando empiezas a mirarte con mayor conciencia que algo cambia. La forma en la que te relacionas contigo y con tu propia vida. Vamos a descubrirlo juntos. Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de ti se trata. No sé cuándo estarás escuchándolo, pero yo lo estoy grabando a las puertas de las vacaciones de verano. Y tengo la sensación de que por estas fechas pasa algo muy curioso. Llega julio y agosto y parece que todos estamos deseando que llegue ese momento de parar, de desconectar y descansar, como si las vacaciones fueran a solucionar todo aquello que llevamos meses arrastrando. Quizá tú también estés contando los días, pensando que cuando lleguen las vacaciones dormirás mejor, tendrás más paciencia o recuperarás las ganas de hacer cosas. Y ojalá sea así, porque todos necesitamos descansar. Pero hay algo que he observado muchas veces y es que hay personas que vuelven de las vacaciones igual de cansadas que se fueron o incluso más. Y no porque hayan hecho demasiados planes, no porque no hayan descansado, sino porque hay un cansancio que no desaparece con unos días libres, y es el cansancio emocional. Ese que aparece cuando llevas demasiado tiempo sosteniendo situaciones que te desgastan, cuando intentas que una relación funcione a cualquier precio, cuando convives en un ambiente que te hace estar siempre en alerta, cuando pasas el día intentando no molestar, no discutir, no decepcionar o no hacer enfadar a nadie. ¿Te suena? Y así es como llega un momento en el que el cuerpo empieza a pedir ayuda. No siempre lo hace con grandes señales. A veces empieza con pequeñas dificultades para dormir, con algunos momentos de ansiedad, con esa sensación de que tienes la cabeza llena de cosas y no consigues concentrarte, con un cansancio que no entiendes y piensas que quizás solo necesitas descansar un poco más, pero a veces no necesitas descansar, necesitas dejar de sobrevivir en un lugar que lleva demasiado tiempo desgastándote. Y precisamente de eso quiero hablarte hoy, de esos entornos o de esas relaciones que poco a poco hacen que dejes de confiar en ti, porque cuando hablamos de relaciones tóxicas o entornos tóxicos, solemos imaginar situaciones muy graves, grandes discusiones a gritos, manipulación evidente, insultos, pero la realidad suele ser mucho más silenciosa y precisamente por eso es mucho más difícil de identificar. Así que si alguna vez has sentido que ya no sabes si el problema eres tú o el entorno en el que estás, quédate conmigo, porque creo que este episodio puede ayudarte a entender muchas cosas. Y es que hay personas que un día dejan de reconocerse. No sucede de golpe, no se levantan una mañana pensando ya no sé quién soy, ojalá fuera así de evidente. Va sucediendo poco a poco. Empiezan a pedir perdón más veces de las necesarias, dejan de expresar lo que piensan para evitar discusiones, empiezan a darle demasiadas vueltas a todo, a preguntarse constantemente si estarán exagerando, si habrán entendido mal, si es que están demasiado sensibles. Y llega un momento en el que ocurre algo muy extraño. Empiezan a confiar más en la opinión de los demás que en la suya propia. Si alguna vez te has sentido así, quiero que sepas que este episodio es para ti. Porque hoy no vamos a hablar de personas malas, ni vamos a señalar culpables. Tampoco de esa palabra que está tan de moda, que parece ahora explicarlo todo, como lo es persona tóxica. En realidad a mí nunca me ha gustado demasiado esa expresión, porque creo que simplifica muchísimo algo que es mucho más complejo. Pues todos nosotros, absolutamente todos, podemos comportarnos de una manera poco sana en determinados momentos de nuestra vida. Cuando tenemos miedo, cuando nos sentimos heridos, cuando no sabemos gestionar nuestras emociones o cuando sentimos que vamos a perder algo importante. Por eso prefiero hablar de otra cosa, prefiero hablar de dinámicas, de esos ambientes o relaciones donde poco a poco, sin apenas darte cuenta, acabas sintiéndote cada vez más pequeña o más pequeño. Porque muchas veces el problema no es una persona, es una forma de relacionarse que termina convirtiéndose en la norma. Y eso cambia completamente la manera de entender lo que nos pasa. Quiero que pienses por un momento en algo muy sencillo.
Imagina una planta. Y la misma planta, con las mismas raíces, las mismas hojas, las mismas posibilidades de crecer. Imagina que una la colocas en un jardín donde recibe luz, agua y espacio para desarrollarse. Y la otra, sin embargo, la metes en una habitación oscura, sin apenas luz, con poca agua, con las raíces comprimidas. ¿Diríamos que la segunda planta tiene un problema? ¿O pensaríamos que el problema está en el entorno donde intenta sobrevivir? Curiosamente, con las personas hacemos justo lo contrario. Cuando dejamos de sonreír, cuando vivimos agotados, cuando sentimos ansiedad, cuando dudamos constantemente de nosotros mismos, lo primero que pensamos es: hay algo mal en mí. Y muy pocas veces nos hacemos la pregunta realmente importante: ¿cómo es el lugar en el que estoy? Aquí piensa en tu vida, en todo, en tu casa, en tu trabajo, tus amigos, tu familia, porque creo que muchas personas pasan años intentando arreglarse a sí mismas cuando en realidad llevan tiempo intentando sobrevivir dentro de un entorno que las está desgastando. Y eso tiene un precio enorme, porque el desgaste emocional rara vez llega haciendo ruido, no aparece como una gran discusión, no siempre hay insultos o gritos o violencia evidente. Muchas veces llega disfrazado de pequeñas cosas, pequeñas críticas, pequeñas bromas, pequeños silencios, situaciones tan aparentemente insignificantes que vistas por separado parecen no tener importancia. Pero el problema nunca está en una sola gota. El problema es lo que ocurre cuando llevas años llevando a tus espaldas cada una de esas gotas que van cayendo sobre tus hombros cada día, cada mes, y así durante semanas y años. Y aquí podría aparecer una de las preguntas que escucho varias veces en sesión. Vale, ¿y si el problema soy yo? Me parece una pregunta profundamente humana, porque cuando varias personas te dicen durante mucho tiempo que exageras, que eres demasiado sensible, que todo te afecta, que haces una montaña de un granito de arena, es normal que llegue un momento en el que empieces a creerlo. Nuestro cerebro necesita sentir que entiende el mundo, y cuando recibe continuamente mensajes contradictorios, busca una explicación. La más sencilla suele ser esta: debe de haber algo malo en mí. Y ahí es donde empieza la verdadera trampa. No cuando alguien te hace daño, sino cuando empiezas a desconfiar de tu propia percepción. Porque una cosa es sufrir y otra muy distinta es dejar de creer en ti. Y cuando eso ocurre, empiezas a perder algo súper importante, y es tu brújula interior. Esa que actúa como una guía interna que te ayuda a navegar por la vida de manera auténtica y con propósito, incluso en los momentos de incertidumbre. Y aquí me gustaría parar para preguntarnos algo. ¿Cómo es posible que acabemos dudando de nosotros mismos? Hay algo que a mí me parece fascinante del ser humano, y es que nos acostumbramos a casi todo, a lo bueno pero también a lo malo. Si un reloj hace un pequeño ruido cada segundo, al principio seguramente te molestará muchísimo, pero al cabo ya de unos minutos dejarás de escucharlo. No porque haya desaparecido, sino porque tu cerebro ha decidido que ya no merece la pena prestarle atención. Con las relaciones ocurre algo parecido. Al principio hay cosas que te llaman la atención, comentarios que te incomodan, pequeños desprecios, bromas que no hacen ninguna gracia, situaciones en las que sales sintiéndote peor de cómo llegaste. Y eso lo notas, tu cuerpo lo nota. Hay algo dentro de ti que te dice: esto no me gusta. Pero si esas situaciones se repiten una y otra vez, empiezan a formar parte de la normalidad. Y aquí aparecen varias frases que escucho muchísimo. En mi casa siempre nos hemos tratado así. En mi trabajo el ambiente siempre ha sido así. Es que él siempre ha sido así. ¿Te das cuenta? Cuando algo lleva mucho tiempo ocurriendo, dejamos de preguntarnos si es sano. Simplemente aprendemos a convivir con ello. Y eso es precisamente lo que hace que algunas dinámicas sean tan difíciles de identificar. Hay personas que creen que una relación tóxica empieza el día en que alguien te grita. Yo no lo veo así. Creo que empieza mucho antes. Empieza el día en que dejas de sentirte libre para ser tú. Cuando antes de hablar ya estás pensando cómo va a reaccionar la otra persona. Cuando empiezas a medir cada palabra. Cuando revisas mentalmente conversaciones enteras buscando en qué momento lo hiciste mal. Cuando necesitas la aprobación del otro para sentir que tus emociones son válidas. Y así, sin darte cuenta, empiezas a hacer algo muy peligroso. Y es que empiezas a dejar de escucharte. Porque cada vez que tu intuición intenta decirte algo, hay una voz más fuerte que responde: seguro que estoy exagerando.
Y así es como cuanto menos te escuchas, más dependes de que otros te digan qué pensar. En este punto quiero compartir algo contigo, y es que a veces llegan personas a mis sesiones, a mi consulta, convencidas de que tienen un problema de autoestima, y es cierto, su autoestima está dañada. Pero cuando empezamos a hablar, descubrimos algo muy importante, y es que no nacieron sintiéndose así, no llegaron al mundo creyendo que molestaban, no nacieron pensando que eran insuficientes, han aprendido a sentirse de esa manera. Y eso cambia completamente la perspectiva, porque si algo se aprende, también puede desaprenderse. Hay una imagen que me gusta mucho para explicar esto. Imagina que durante años alguien mueve unos centímetros tu espejo, muy poquito, tan poquito que no te das ni cuenta. Cada día 1 milímetro, y otro milímetro, y otro día más, otro milímetro, y otro más. Hasta que un día te miras y la imagen que devuelve ese espejo ya no se parece a quien realmente eres. Pero como llevas tanto tiempo mirándote ahí, piensas que esa imagen es la realidad. Hasta que terminas creyendo cosas sobre ti que nunca habrías pensado si hubieras crecido o si hubieras permanecido tanto tiempo en otro ambiente. Y aquí quiero hacer una pausa, porque esto es muy importante. No todo el mundo que nos hace daño lo hace con mala intención. Sé que esta idea puede resultar incómoda, pero creo que es necesaria. Hay personas que también aprendieron a relacionarse desde el miedo, desde el control, desde la crítica, desde la exigencia, y repiten todo eso que un día vivieron. Comprender esto no significa justificarlo, ni significa quedarte, no significa permitir que siga ocurriendo, solo significa entender que el origen del comportamiento de otra persona no elimina el impacto que tiene sobre ti. Porque puedes comprender a alguien y aún así decidir poner distancia. Puedes entender su historia y elegir proteger la tuya. Porque empatizar no implica sacrificarte. Y creo que esta diferencia cambia mucho las cosas y cómo las enfrentamos. El problema aparece cuando confundimos amor con aguantar. Cuando pensamos que querer mucho a alguien consiste en entenderlo todo, perdonarlo todo y soportarlo todo. Pero una relación o un entorno sanos no te obligan a desaparecer para que el otro o los otros puedan existir. No necesita que renuncies a tu voz, no necesita que calles para evitar conflictos, no necesita que vivas constantemente intentando demostrar que eres diferente. Porque el amor sano no te hace sentir más pequeña, te hace sentir más libre. Y quizá mientras escuchas esto hay una parte de ti pensando, vale, entonces, ¿cómo sé si lo que estoy viviendo es realmente un entorno que me está haciendo daño? Esa es la pregunta que vamos a responder ahora, porque identificarlo no siempre es fácil, y sin embargo, reconocer las señales puede ser el primer paso para que puedas volver a confiar en ti. Estas son, a mi parecer, las señales que casi nadie identifica. Hay algo que me gustaría que recordaras mientras escuchas esta parte. Las relaciones que más nos desgastan no siempre son las que más gritan, a veces son las que hacen más ruido por dentro. Esa es la clave, porque una relación insana no siempre deja heridas visibles, muchas veces deja dudas, y esas dudas son mucho más difíciles de reconocer. Déjame compartir contigo algunas preguntas que quizá son útiles. ¿Te sientes libre para expresar lo que piensas sin miedo a la reacción de la otra persona? ¿Puedes decir no sin sentirte culpable? ¿Puedes cometer un error sin pensar que te van a juzgar o que van a hacer sentirte muy mal? Porque una relación sana no consiste en estar siempre de acuerdo, consiste en sentir que puedes seguir siendo tú, incluso cuando piensas diferente. Hay una escena muy cotidiana que podría explicar perfectamente cómo funciona ese desgaste. Mira, vamos a verlo. Imagina una comida familiar. Todo parece normal, hay risas, conversaciones, comentarios, hasta que alguien hace una bromita sobre ti, de esas que no hacen gracia, y todo el mundo se ríe. Y bueno, tú sonríes también, aunque por dentro algo se haya removido. Piensas que quizá eres demasiado sensible o que no tienes un buen día, que no merece la pena decir nada, y al fin y al cabo piensas, bueno, si solo era una broma. Pero la siguiente comida vuelve a pasar, y la siguiente, y la siguiente. Y con el tiempo ya ni siquiera esperas que alguien salte o diga algo. Aprendes a reírte antes de que te duela. Y eso es muy triste, porque no te estás riendo, te estás protegiendo. ¿Lo ves? Lo mismo ocurre en muchas relaciones de pareja y en muchos entornos, que empiezas dejando pasar pequeños comentarios. Qué exagerada eres. Siempre montas un drama. Te tomas todo muy a pecho.
no era para tanto. Y al principio respondes, intentas explicar cómo te has sentido, pero llega un momento en el que te cansas y dejas de hacerlo. No porque hayas dejado de sufrir, sino porque has aprendido que expresar lo que sientes no sirve de nada. Y ese silencio es una de las primeras señales de que algo no va bien. Otra señal muy evidente es que empiezas a justificar constantemente el comportamiento de la otra persona. En realidad me quiere, es que tiene mucho estrés. Cuando está tranquilo no es así, es que está pasando una mala época. Y probablemente muchas de esas cosas sean ciertas, pero hay una pregunta que solemos olvidar. ¿Cómo estás tú? Porque a veces conocemos perfectamente lo que le pasa a quien tenemos delante y somos incapaces de nombrar lo que nos pasa a nosotros, lo que nos hiere. También ocurre algo curioso, y es que empiezas a celebrar pequeñas migajas de bienestar. Un día te hablan con cariño y piensas, ya está, todo vuelve a estar bien. Un fin de semana no hay discusiones y sientes un gran alivio, no porque la relación sea maravillosa, sino porque llevas tanto tiempo sobreviviendo a la tensión que la calma parece un regalo. Y ahí aparece otra trampa, confundir ausencia de conflicto con bienestar. No es lo mismo. No discutir durante unos días no significa que el problema haya desaparecido. A veces solo significa que ambas personas estáis evitando hablar de lo que realmente duele. Y quizá la señal más silenciosa de todas es que empiezas a dejar de hacer cosas que antes te hacían feliz. Ves menos a tus amigos, hablas menos con tu familia, dejas de hacer planes, abandonas aficiones. Tu mundo se va haciendo cada vez más pequeño, hasta que un día miras atrás y te preguntas, ¿en qué momento dejé de ser yo? Y esa pregunta suele doler muchísimo porque en realidad nadie decide perderse, simplemente ocurre poco a poco, así casi sin que te des cuenta. Ahora quiero compartir contigo un ejercicio que quizás podría ayudarte. Cuando termine este episodio, coge una hoja de papel, divídela en 2 columnas y en la primera escribe ¿cómo me siento normalmente cuando estoy con esa persona? No cómo te gustaría sentirte, no cómo se comporta algunos días, sino cómo te sientes la mayor parte del tiempo. En paz, en tensión, libre, escuchada, juzgada, pequeña. Después, en la segunda columna escribe ¿cómo me siento cuando esa persona no está? Y observa la diferencia, porque muchas veces el cuerpo entiende antes que la cabeza lo que está ocurriendo. Y déjame decirte algo, si necesitas respirar cuando alguien se va, quizá no sea casualidad. Y aquí quiero decirte algo muy importante. Este ejercicio no pretende que tomes ninguna decisión hoy, no pretende que rompas una relación, ni que te enfrentes a nadie. Solo pretende devolverte algo que quizá hace tiempo perdiste, y es la capacidad de escucharte. Porque el primer paso para salir de cualquier dinámica que te hace daño no es marcharte, es volver a creer en lo que sientes, volver a confiar en ti. Si has llegado hasta aquí, quiero pedirte una última cosa. No utilices este ejercicio para poner etiquetas, no empieces a revisar mentalmente a todas las personas que forman parte de tu vida, intentando decidir quién es tóxico y quién no, porque ese no era el objetivo. El objetivo era mucho más sencillo y mucho más importante, y es que volvieras a hacerte una pregunta que quizá hace tiempo que dejaste de hacerte. ¿Cómo me siento yo cuando estoy con determinadas personas? Porque hay relaciones que te dejan agotada y otras que incluso después de una conversación difícil te hacen sentir en paz. Hay personas con las que puedes equivocarte sin miedo y otras con las que sientes que siempre estás haciendo un examen. Hay personas que te ayudan a crecer y otras con las que, sin darte cuenta, empiezas a hacerte cada vez más pequeña. Y no siempre es culpa de nadie, pero sí es tu responsabilidad decidir cuánto tiempo quieres permanecer en un lugar donde has dejado de ser tú. Hay una idea que me gustaría que te acompañara cuando termine este episodio, y es que las personas no solemos rompernos de un día para otro, nos vamos apagando, muy despacio, como una luz que va perdiendo intensidad. Al principio apenas se nota, después dejamos de hacer cosas que nos gustaban, más tarde empezamos a callarnos, después dejamos de confiar en nuestra intuición y así, casi sin darnos cuenta, acabamos viviendo una vida que ya no nos pertenece, que ya no se parece a nosotros. Por eso recuperar la confianza no consiste en aprender algo nuevo, consiste en recordar quién eras antes de empezar a dudar de ti. Y esa diferencia es enorme, porque no estás construyendo una persona nueva, estás volviendo a ti, a tu esencia, a tu autenticidad. A veces creemos que sanar significa dejar de sentir, y no. Sanar significa dejar de luchar constantemente contigo,
volver a escuchar lo que necesitas, aprender a poner límites sin sentir que estás haciendo daño y aceptar que no puedes salvar a todo el mundo. Y entender que querer a alguien nunca debería implicar dejar de quererte a ti. Quizás estés pensando, sí, muy bien, ¿y ahora qué hago? Mi respuesta seguramente no sea la que esperas. No hagas nada impulsivo, no tomes decisiones importantes solo porque este episodio te haya removido por dentro. Date tiempo, obsérvate, empieza a prestar atención a cómo te sientes, escucha tu cuerpo, porque el cuerpo suele detectar mucho antes que la mente todo aquello que no le hace bien. Y ve poco a poco, empieza a recuperar pequeños espacios para ti, llama a esa amiga con la que hace tiempo que no hablas, retoma esa afición que abandonaste, sal a caminar sin el móvil, escribe cómo te sientes cada día, haz cosas que te recuerden que tu vida también existe, más allá de ese entorno de trabajo, de esa relación, de ese grupo de amigos, porque cuantas más cosas hagas para volver a ti, más fácil te resultará distinguir aquello que te acerca de lo que te aleja de quien realmente eres. Y quiero terminar con una reflexión. Muchas veces buscamos personas que nos quieran, pero quizá la pregunta importante sea otra. ¿Quién soy yo cuando estoy al lado de esa persona? Porque esa respuesta dice mucho más sobre una relación o un entorno que cualquier lista de señales. Si al lado de alguien eres libre, si puedes expresarte, si puedes llorar sin miedo, si puedes equivocarte sin sentirte menos, si puedes crecer sin pedir permiso, entonces probablemente estés en un lugar sano. Pero si para mantener una relación o un entorno en equilibrio necesitas esconder partes de ti, callarte, dejar en segundo plano todo aquello que tú necesitas, justificar constantemente lo que sientes, pedir perdón constantemente o vivir con miedo a la reacción del otro, quizá no estés perdiendo solo una relación, quizá te estás perdiendo a ti, y no hay relación en el mundo que merezca ese precio tan alto. Si este episodio te ha hecho reflexionar, quizá haya una persona a la que también pueda ayudarle, compártelo con él o con ella. Y si sientes que has dejado de reconocerte, que llevas demasiado tiempo intentando sostener relaciones que te desgastan o que necesitas volver a confiar en ti, recuerda que no tienes por qué recorrer este camino solo o sola. Muchas gracias por regalarme estos minutos. Gracias por dejarme acompañarte una vez más. Nos escuchamos en el próximo episodio. Mientras tanto, cuida de ti, disfruta de la vida y recuerda que escuchar a tu cuerpo también es una forma de empezar a escucharte a ti. Un abrazo enorme. Hasta pronto. Si sientes que necesitas profundizar más en todo esto, en mi libro El autocuidado cuando vas a terapia por culpa de personas que no van a terapia, podrás encontrar herramientas y ejercicios prácticos que te ayudarán a conocerte mejor a ti misma y a revisar con una mirada transformadora todo aquello que ahora te hace sufrir en tus relaciones. Ya lo tienes disponible en Amazon. Recorrerás un camino hacia el amor propio y el respeto, dos pilares que comienzan en ti, desde cómo te tratas hasta lo que decides no seguir tolerando. Aprenderás a descubrir quién eres realmente, para que tus decisiones sean más auténticas, tu bienestar menos frágil y tus relaciones mucho más libres. Porque al final, cuando empiezas por ti mismo o por ti misma, estás también dando tu primer paso para dar lo mejor de ti a los demás.